Uno de los temas del momento es lo que está pasando con el euro, ¿no? El desplome, el hundimiento total del euro, esa paridad euro-dólar. Mucha gente quizá piense que tampoco tiene tantas consecuencias, pero no os equivoquéis, esto pone en una situación muy complicada a la Unión Europea y por eso en este vídeo os quiero explicar por qué ha caído el euro con tanta fuerza, qué es la paridad euro-dólar y por qué es tan importante, qué consecuencias tiene para nosotros, para nuestras empresas y para la economía de nuestro país, hasta dónde podría caer el euro en el peor de los casos y por último os quiero contar qué está realmente en juego en esta crisis monetaria. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué ha caído el euro tanto? Pues bueno, el empeoramiento general de las perspectivas en la eurozona en medio de, obviamente, el aumento de los precios del gas y los temores sobre todo de que Rusia corte el suministro de gas natural a Europa o a Alemania sobre todo, está haciendo que se hunda la divisa europea. Tened en cuenta que la enorme dependencia del gas ruso de Alemania e Italia, sobre todo, que son grandes exportadores, ha desconcertado a todos los inversores y los economistas, de hecho, pronostican una recesión mucho más rápida y dolorosa en la zona euro que en Estados Unidos. Además, lo que también sabemos es que la Reserva Federal ha subido los tipos mucho más rápido, de forma más agresiva, que el Banco Central Europeo. ¿Por qué esto es importante? Pues porque al final hay un diferencial de tipos o de rentabilidad y la gente lo que hace, el capital internacional, obviamente va a preferir obtener más rentabilidad por sus depósitos en dólares en este caso que ponerlo en euros que realmente no tienen prácticamente rentabilidad. Además, como muchos sabéis, el dólar americano siempre ha sido ese safe haven que se llama, ese refugio seguro, ese valor seguro que se pone de moda o que es muy atractivo cuando vienen periodos de mucho pesimismo y de incertidumbre. Al final lo que está ocurriendo es que la gente no se siente cómoda con euros, los está vendiendo y prefiere tener dólares, porque además tiene sentido porque Estados Unidos tampoco está tan expuesto a esta crisis energética y está bastante mejor preparado que la Unión Europea. Una vez tenemos claro por qué estamos como estamos, vamos a ver por qué la paridad euro-dólar es importante. La paridad significa básicamente que un euro compra un dólar. Esto está teniendo mucha repercusión social y en medios porque realmente es como un umbral psicológico de los inversores. Tened en cuenta que yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos en 2007, con un euro yo compraba 1,5 dólares. Mucha gente se lía con esto de los tipos de cambio, así que voy a explicarlo con un ejemplo para que veáis un poco cómo esa depreciación del euro realmente afecta cuando uno quiere comprar productos en dólares. Yo obviamente no compraba barriles de petróleo, pero sí que compraba ropa por entonces. Y recuerdo que 300 dólares de ropa me costaban solo 200 euros, es decir, que suponía un 33% de descuento para mí gracias a la fortaleza del euro. En esos momentos un europeo se sentía más rico y cuando viajaba a Estados Unidos las cosas no le parecían demasiado caras. Si ahora fueses a Estados Unidos o comprases algo online en una tienda americana y comprases los mismos productos que yo compraba, en vez de costarte 200 euros como me costaba a mí, te costarían 300 euros por la paridad euro-dólar. Eso significa que estarías pagando un 50% más porque tu euro se ha debilitado. Como veis, es bastante fácil de entender que la paridad euro-dólar nos perjudica gravemente, pero las consecuencias económicas van mucho más allá. En cuanto a las empresas, los precios de la energía están aumentando, pero no solo eso, sino también de la gran mayoría de materias primas. Las materias primas cotizan en dólares internacionalmente, por eso un euro tan débil no hace más que perjudicarnos. Lo que hace es importar inflación al tener que comprar esas commodities en dólares con un euro que realmente ha perdido mucho valor. Estos inputs que son necesarios para la gran mayoría de las empresas ejercen presión sobre los márgenes empresariales, por eso las empresas intentan incrementar precios, pero esto no es tan fácil. Imaginaos, por ejemplo, el ejemplo de un supermercado. Un proveedor puede necesitar incrementar los precios, pero igual el supermercado le dice a estos precios no voy a poder vender, con lo cual hay una disputa ahí de quién asume ese golpe y al final el golpe, sinceramente, siempre lo tiene el consumidor. El consumidor siempre lo acaba pagando porque aunque no te suban el precio, te cambian los formatos o incluso lo que se hace mucho es que te cambian los ingredientes por aquellos de peor calidad, con lo cual estás pagando lo mismo por un producto peor, que es además peor para tu salud. En una economía más normal, la debilidad del euro es genial para los exportadores, ¿no? Porque son más competitivos y sus productos y servicios son más baratos para el cliente global. Lo que pasa es que esto no es tan positivo cuando tienes unos costes energéticos que están por las nubes y que además no es una cosa temporal de un mes, de dos, sino que es una crisis bastante importante, probablemente sin precedentes la que estamos teniendo en Europa. Y además no solo eso, China también está teniendo problemas con el COVID y las restricciones, lo cual hace que las cadenas de suministro tampoco se puedan recuperar
a un nivel óptimo y por eso las empresas, aunque se pudiesen beneficiar de ese tipo de cambio, tampoco pueden producir más si realmente la economía no está preparada para ello. Realmente el efecto de la caída del euro va a depender mucho de cómo dependiente sea una empresa del comercio exterior y de sus costes energéticos. Por ejemplo, las empresas que exportan fuera de la zona euro se benefician de la caída del euro porque sus precios se vuelven más competitivos, es decir, pueden compensar la caída del precio de la divisa con un mayor volumen. Por el contrario, las empresas orientadas a la importación están en clara desventaja. Imaginaos el caso de una empresa local que depende de materias primas que compra en el mercado internacional y de energía, pero que no exportan gran parte de su producción. Esa depreciación del euro puede provocar una verdadera explosión de costes, reducción de márgenes o pérdidas y, en el peor de los casos, el cierre del negocio. Generalmente, un euro barato beneficia al sector manufacturero orientado a la exportación, como pueden ser las industrias aeroespacial, automovilística, artículos de lujo o de productos químicos, pero como ya he dicho antes, eso siempre y cuando no tengan que pagar altos costes energéticos y es bastante complicado que así sea. En cualquier caso, las empresas más grandes pueden estar mejor preparadas para estos shocks, ya que tienen capacidad para cubrir estos riesgos comprando moneda o divisa extranjera por adelantado a tipos de cambio más atractivos para protegerse de las fuertes oscilaciones del mercado de divisas. Las familias tienen problemas similares a las empresas, al final necesitan de energía y materias primas, las compren de forma directa o indirecta, pero eso significa que si las empresas tienen que pagar más por sus productos o por las materias primas, lo van a trasladar al consumidor final, que somos nosotros, con lo cual está claro que un euro barato no nos va a beneficiar prácticamente en nada. De hecho, a nivel de consumidor libre, como puede ser tú viajando o como turista en Estados Unidos, te va a costar muchísimo más ir a Estados Unidos hoy que hace 3 o 4 meses y mucho más que hace algunos años. Si nosotros estamos perjudicados por esta situación, obviamente los americanos actualmente ven como un chollo viajar a Europa, ya que, como sabéis, en Estados Unidos los salarios son más altos, con lo cual si hay paridad significa que los productos aquí son muy atractivos. Por eso se dice que un euro barato beneficia a las exportaciones, porque al fin y al cabo están vendiendo el país. En cuanto a los inversores, las cosas están interesantes, porque el dólar fuerte lo que hace es limitar las pérdidas que ha tenido mucha gente en acciones americanas. Por otro lado, las empresas cotizadas o inversores americanos cuyos negocios estén expuestos a Europa sufrirán pérdidas o menores beneficios por el hundimiento del euro. Tened en cuenta que un 30% de las ventas de las empresas del S&P 500 americano se producen fuera de Estados Unidos, es decir, que tienen que ajustarse por tipo de cambio. Y algunas de ellas, obviamente, son en Europa. Por lo general, las empresas lo que hacen es vender esos productos o servicios en monedas locales y luego se convierten en, obviamente, sus resultados financieros. Por ejemplo, si Nike vende unas zapatillas por 100 euros, no va a obtener 115 o 120 dólares, que es lo que obtenía antes, sino que obtendrá 100 dólares perdiendo 15 o 20 dólares por el camino. Si hablamos de inversores inmobiliarios, aquellos que tengan inmuebles en Europa van a verse perjudicados de la misma forma. Sus rentas inmobiliarias van a cundir mucho menos por esa caída, ese hundimiento del euro. Pero eso sí, tened en cuenta que el inversor americano actualmente puede comprar inmuebles en Europa o en España a niveles de descuento muy atractivos por la gran fortaleza del dólar. Y de hecho yo creo que mucho inversor americano aprovechará esta ocasión, además teniendo en cuenta que el mercado americano estaba muy sobrecalentado y ya en corrección. En cuanto al efecto sobre el crecimiento y la deuda, como hemos dicho antes, tener un euro barato en teoría te hace más competitivo, con lo cual puedes impulsar tus exportaciones de bienes y servicios europeos al exterior. Esto es lo que ha intentado Europa de forma intencionada durante mucho tiempo. El problema es que ahora estamos aquí sin quererlo y el aumento de la energía y las materias primas tras la guerra de Ucrania está perjudicando a potencias europeas exportadoras. El efecto sobre el pago de la deuda es un poco más incierto. ¿Por qué? Porque en general, aunque una divisa más barata y un crecimiento más alto por tener mejores exportaciones y todo esto que he comentado te permitiría devolver la deuda de forma más rápida, lo cierto es que esto solo tiene sentido si la gente confía en tu deuda y se mantienen los tipos de interés bajos. Si la gente no confía en tu deuda, tienes un gran problema y es lo que puede pasar en Europa. Un dólar tan fuerte puede causar un caos sistémico en el mercado de deuda internacional, sobre todo en los países emergentes, ya que emiten en dólares su deuda y la tienen que devolver con moneda local. Imaginaos la complicación, la pesadilla a la que se enfrentan. En Europa la ventaja es que la deuda se emite en euros, pero en cualquier caso tenemos el problema de la estabilidad de la deuda y creo que es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar en poco tiempo. Una de las preguntas que se hace mucha gente es si ha tocado fondo el euro o no. Y lo cierto es que en mi canal jamás vais a ver predicciones sobre el mercado de divisas
porque creo que es imposible de adivinar, no merece la pena mi tiempo y sinceramente yo creo que tampoco te produce ningún beneficio más allá de que te guste mucho el trading y seas ese 1 de cada 100 que puede ganar dinero haciendo trading. Por eso lo que voy a comentar únicamente es lo que dicen los expertos en esta materia, aunque ya ponen muchas salvedades y dicen que todo va a depender de lo que ocurra en el futuro, con lo cual estas predicciones realmente valen bastante poco en mi opinión, pero básicamente la gran mayoría de bancos de inversión dicen que si las cosas siguen a peor y la crisis energética se agudiza, podríamos ver el euro en torno a 0,90, 0,95, perdiendo la paridad. Si la cosa más o menos sigue igual de mal, lo más normal es que la paridad aguantase bastante tiempo, pero como ya he dicho antes, no es que nosotros vayamos a beneficiarnos mucho de saber lo que va a ocurrir exactamente, ya que la tendencia es negativa, es mala y realmente probablemente lo peor ya ha pasado. Seguro que hay inversores contrarian que lo que están haciendo ahora es comprar euros porque creen que va a reforzarse tarde o temprano. Pero lo que sí que es importante es lo que nos estamos jugando actualmente con este euro tan débil. Tened en cuenta que, como hemos dicho, el euro tan débil hace que tengamos una inflación adicional y además pone al Banco Central Europeo en una posición súper complicada. Tened en cuenta que el euro no está solo debilitándose frente al dólar, sino también frente a otras divisas como puede ser el franco suizo o el yen japonés, que además también ha caído con muchísima fuerza. Es decir, no estamos solo presenciando una superfortaleza del dólar, sino que sería más correcto pensar que el euro se está hundiendo por los problemas que tiene el euro inherentes, ya sea por la crisis energética, por la recesión que viene a causa de esa crisis energética o porque la gente crea que viene una crisis de deuda. En teoría, el euro tan débil debería forzar y animar al Banco Central Europeo a subir tipos para igualarse un poco más con Estados Unidos y si lo hicieran de forma más agresiva de lo que piensa el mercado, probablemente podría cortar la sangría y defender el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos. Y esto sería lo que se haría en un mercado normal, pero como no estamos en mercados normales, lo que le pasa al Banco Central Europeo es que tiene las manos un poco atadas porque la recesión económica en Europa es inminente y va a ser bastante fuerte por la crisis energética. Entonces, no tiene sentido generalmente subir los tipos cuando una economía va a entrar en recesión. Es decir, te vas a hundir por un lado o por otro y por eso es tan complicada esta situación. Yo creo que esta situación es de las más únicas que se han podido estudiar en historia económica reciente porque no hay una solución fácil. Tampoco pueden imprimir dinero. ¿Por qué? Porque la inflación sigue alta. Entonces, estamos en una situación muy complicada y además el euro tiene unas deficiencias, unos defectos de forma desde su inicio que lo hacen aún más complicado. Antes del euro los países podían bajar los tipos, subir los tipos, dependiendo de las circunstancias individuales de cada país, eligiendo su política monetaria, lo cual creaba menos desequilibrios. Sin embargo, dado que el BCE impone el mismo tipo de interés en todo el bloque, los países son menos flexibles a la hora de gestionar sus crisis económicas. Y además, no hemos aprendido nada desde la crisis de deuda que tuvimos hace más de una década. Incluso es peor porque después del COVID tenemos más deuda y la situación fiscal de los países es mucho peor. Si a eso le añades una crisis energética y una estanflación, con un euro tan débil, no es tan disparatado pensar que podamos tener una crisis monetaria o de deuda dentro de poco. En mi opinión, Alemania sigue subvencionando la economía de los más débiles del sur, España incluida obviamente. Los países del sur no se aprietan el cinturón, no toman las medidas que deberían tomar y nuestros vecinos del norte cada vez están más cabreados. Así que, en mi opinión, la viabilidad del proyecto europeo volverá a cuestionarse en esta crisis y para mí la pregunta del millón es ¿hasta cuándo le va a compensar a Alemania seguir con este experimento europeo?